Hola amigos, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy revisaremos un tema de la asignatura de Física 2, bloque 3, Electricidad, llamado potencia eléctrica. Revisaremos la definición de potencia eléctrica. Es la rapidez con que se realiza un trabajo para mover una carga eléctrica a través de un conductor en un circuito. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Por lo tanto, puede ser la energía de una lavadora, de un microondas, de un estéreo, de una televisión, una lámpara, etc. Revisemos la expresión matemática de la potencia eléctrica. P es igual a W entre T, donde P es igual a la potencia eléctrica en watts. Y esto se debe gracias a un personaje llamado James Watt, que fue un ingeniero escocés que hizo perfeccionamientos de la máquina de vapor y que esto resultó clave para el desarrollo de la revolución industrial. W, que es trabajo en joules, y T, que es tiempo en segundos. Todas estas unidades están en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, revisemos la fórmula. Si ustedes se pueden dar cuenta, la potencia es directamente proporcional al trabajo. Esto quiere decir que a mayor potencia, mayor trabajo está realizando el circuito. A menor potencia, menor trabajo está realizando. Y la potencia es inversamente proporcional con el tiempo. Esto quiere decir que si la potencia eléctrica es mayor, el tiempo es menor. Y si la potencia eléctrica es menor, quiere decir que va a haber un mayor tiempo. Y esto lo podemos observar en nuestros diferentes aparatos electrónicos. Por ejemplo, hay diferentes hornos de microondas y que si ponemos a calentar una taza de agua, hay microondas que en un minuto sale muy caliente y en otro microondas al ponerlo un minuto no sale tan caliente, sale tibio. Entonces aquí se refiere a la potencia que tenga cada horno de microondas. Revisemos otras fórmulas para poder encontrar potencia eléctrica. Como ya vimos anteriormente en otros videos acerca de voltaje, y que si no has visto estos videos, por favor te los dejo en la cajita de descripción, el voltaje se puede expresar como el trabajo realizado por unidad de carga eléctrica. O sea, voltaje es igual a trabajo entre carga. Si yo despejo el trabajo, me va a quedar trabajo es igual a voltaje por carga. Ahora, si yo sustituyo en la ecuación de potencia, obtenemos que potencia es igual a voltaje por carga entre tiempo. Como la intensidad de la corriente eléctrica es intensidad es igual a carga entre tiempo, lo que voy a hacer es sustituir estos valores de intensidad de la corriente en la fórmula anterior. Y entonces vamos a obtener la siguiente ecuación. Potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad. Y las unidades de medida, que ya las vimos anteriormente, pero se las repito, potencia eléctrica nos queda en unidades de watts, voltaje en unidades de volts y intensidad de la corriente eléctrica en unidades de amperes. Todas estas unidades están en el Sistema Internacional de Unidades. Usando la ley de Ohm, tendríamos dos formas equivalentes que nos quedaría potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado y potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Las unidades son en la primera fórmula, la potencia es en watts, resistencia en ohms, intensidad de la corriente eléctrica en amperes, y de la segunda ecuación potencia es igual a watts, voltaje en volts y resistencia en ohms. Todas estas unidades están en el Sistema Internacional de Unidades. Si no has visto la ley de Ohm, te dejo el video en la descripción para que puedas observarlo y saber de qué estamos hablando. Revisemos los despejes de nuestra fórmula. La primera fórmula que teníamos era potencia es igual a trabajo entre tiempo. Si ustedes se dan cuenta, nuestra fórmula tiene una triangulación. Por lo tanto, podemos ocupar el método del triángulo para poder hacer despejes. Si nosotros queremos encontrar potencia, nos va a quedar trabajo entre tiempo. Y aquí tenemos la fórmula. Si nosotros queremos encontrar tiempo, nos va a quedar trabajo entre potencia. Y aquí tenemos la fórmula. Y si nosotros queremos encontrar trabajo, será potencia por tiempo. Y aquí tenemos nuestra fórmula. Ahora bien, vimos
otro método, otra fórmula mejor dicho, donde teníamos voltaje y teníamos de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces en este círculo yo les estoy poniendo todos los despejes de las fórmulas utilizando la ley de Ohm. Por ejemplo, si yo quiero encontrar potencia eléctrica, puedo obtener cualquiera de estas tres fórmulas. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Potencia es igual a voltaje cuadrado entre resistencia. Si yo quiero encontrar voltaje, las fórmulas me quedarían de este lado, el color naranja, y entonces tengo voltaje es igual resistencia por intensidad, voltaje es igual a potencia eléctrica entre intensidad, voltaje es igual a la raíz de potencia por resistencia. Si yo quiero encontrar resistencia, son estas tres fórmulas que tengo de color azul. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad, resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre potencia eléctrica y resistencia es igual a potencia entre intensidad al cuadrado. Si yo quiero encontrar intensidad, que son estas tres fórmulas de color rojo, intensidad es igual a la raíz de la potencia entre la resistencia. Intensidad es igual a potencia entre voltaje e intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y de esta manera sería mucho más práctico utilizar todos los despejes de las fórmulas para encontrar potencia eléctrica, voltaje, intensidad y resistencia. Ejemplo 1. Una lámpara de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Determinar, inciso A, la resistencia del filamento. Inciso B, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él. Inciso C, la energía que consume la lámpara durante 30 minutos. Revisemos nuestro ejemplo número 1. Nos dice que tenemos una lámpara la cual tiene una potencia de 100 watts y un voltaje de 120 volts. Hay que encontrar, inciso A, la resistencia, inciso B, la intensidad de la corriente eléctrica, inciso C, la energía consumida por la lámpara, que es el trabajo que está realizando, en un tiempo de 30 minutos. Ahora, por unidades del sistema internacional, esos 30 minutos hay que pasarlos a segundos. Entonces vamos a hacer una regla de 3. Un minuto tiene 60 segundos. 60 por 30 minutos nos va a dar 1800 segundos. Entonces tenemos que utilizar 1800. Bien, ahora vamos a revisar las fórmulas que vamos a utilizar. Para esto nos vamos a apoyar de nuestro círculo que teníamos hace un momento y dice que hay que encontrar resistencia. Entonces nos vamos a las fórmulas de resistencia y vamos a ver qué datos son los que tenemos, potencia y voltaje. Entonces hay que buscar una fórmula donde tenga potencia y voltaje, la cual va a ser esta. Resistencia es igual a voltaje cuadrado entre la potencia. Esa es la primera fórmula que vamos a utilizar. Resistencia es igual a voltaje cuadrado entre la potencia eléctrica. Ahora vamos con nuestro inciso B. Dice que hay que encontrar la intensidad. Entonces vamos a ver las fórmulas para intensidad. Yo puedo seguir ocupando potencia y voltaje. Entonces puedo ocupar esta, potencia y voltaje. Pero como ya en el inciso A encontré resistencia, ya podría ocupar esta fórmula. O esta, porque ya tengo potencia y tengo resistencia. Entonces cualquiera de las tres ya podría ocupar. Entonces vamos a ocupar la de potencia entre voltaje, que son los datos que ya tenemos aquí. Entonces, inciso B, intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ir con inciso C. Hay que encontrar el trabajo. Para eso vamos a ocupar esta fórmula. Trabajo es igual a potencia por tiempo. Tengo la potencia y ya tengo el tiempo. Entonces, para el inciso C voy a ocupar trabajo es igual a potencia por tiempo.
Bien, realicemos la sustitución de nuestros datos. En el inciso A teníamos resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre potencia eléctrica. 120 al cuadrado entre 100 nos va a dar 144 ohms. En el inciso B teníamos intensidad es igual a potencia entre voltaje y esto nos da como resultado 100 watts entre 120 nos da 0.833 amperes. En el inciso C tenemos que encontrar el trabajo o la energía consumida, que es 100 watts, la potencia por el tiempo, 1800 segundos, y al multiplicarlos nos va a dar 180.000 joules. Ahora vamos a revisar otra unidad para tener la energía consumida, que esta es la unidad que utilizan por ejemplo en la Comisión Federal de Electricidad, que son los kilowatts por hora, que es así como lo cobran ellos o lo manejan ellos al mandarnos el recibo de luz. Entonces vamos a revisar. ¿Qué hice aquí? Bueno, lo único que hice fue que estos 100 watts los pasé a kilowatts. ¿Cómo hice esto? Lo único que hice fue 100, lo dividí entre 1000. ¿Por qué? Porque kilo es un prefijo. Entonces 100 entre 1000 es 0.1 kilowatts. ¿Vale? Si no han visto prefijos, por favor, te voy a dejar el video en la cajita de descripción para que veas que esta K significa kilo y es un prefijo. Ahora, estos 1800 segundos los pasé a horas. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. ¿Qué fue lo que hice? 1800 lo dividí entre 3600 y nos da 0.5 horas. 0.1 por 0.5 nos da 0.05 kilowatts por hora, que esta es la unidad de medida que utilizan para cobrarnos en nuestro recibo de luz. ¿Sale? Entonces es lo mismo. Estos 180.000 joules es igual a 0.05 kilowatts por hora. Pero aquí les estoy enseñando la manera de cómo pasar de watts a kilowatts y de segundos a horas. Ejemplo número 2. Si un foco está alimentado por 127 volts y 0.07874 amperes, determina la potencia eléctrica que consume y el valor de su resistencia. Revisemos nuestro ejemplo número 2. Dice que si por un foco tenemos un voltaje de 120 volts y una intensidad de 0.07874 amperes, nos pregunta cuál será la potencia y la resistencia. Entonces vamos a revisar las fórmulas que yo puedo ocupar. Para esto vamos a encontrar para potencia. ¿Qué datos tengo? Voltaje e intensidad. Entonces esta es la fórmula que yo puedo ocupar para encontrar potencia. Ahora vamos con resistencia. ¿Cuál es la fórmula que yo puedo ocupar para encontrar resistencia? Voltaje sobre intensidad, porque tengo voltaje y tengo intensidad. ¿Podría ocupar esta? Sí, cuando ya encuentre la potencia. Vamos a ocupar la que de los datos que ya tenemos. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Y que esta es nuestra fórmula de la ley de Ohm, que si no has visto el video te lo dejo en la caja de descripción. Realicemos la sustitución. Como ya habíamos visto, potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces 127 volts por 0.07874 amperes nos da como resultado 9.99 watts. Y para encontrar resistencia, recordemos que la fórmula es voltaje entre intensidad, 127 volts entre 0.07874 amperes, y esto nos da como resultado 1612.90 ohms. Ejemplo número 3. Un horno de microondas consume 1500 watts conectado a una red eléctrica de 127 volts. Calcula la corriente eléctrica que requiere para su funcionamiento y cuál es su resistencia eléctrica. Revisemos nuestro último ejemplo, ejemplo número 3.
Nos dice que un horno de microondas tiene una potencia de 1500 watts y que trabaja con un voltaje de 127 volts. Tenemos que encontrar intensidad y resistencia. Bien, vamos a revisar qué fórmulas son las que puedo ocupar. Entonces para intensidad tengo dos valores, potencia y voltaje. Entonces puedo ocupar esta fórmula. Entonces intensidad es igual a potencia entre voltaje. Y necesito también encontrar la resistencia. Entonces vamos a ver las fórmulas para resistencia. Yo puedo ocupar la primera, sí, porque tengo voltaje y ya voy a encontrar intensidad. Puedo ocupar la segunda, sí, porque tengo voltaje y tengo potencia. Voltaje y potencia. Perdón, al revés, voltaje y potencia. Puedo ocupar esta, sí, porque tengo potencia y puedo encontrar con esta la intensidad. Entonces cualquiera de las tres puedo ocupar. En este caso voy a ocupar esta, que ya son los datos que tengo. Voltaje al cuadrado entre la potencia. Realicemos la sustitución de nuestros datos. Como ya habíamos visto, intensidad es igual a potencia entre voltaje, 1500 watts entre 127 volts, nos da 11.81 amperes. Y para la resistencia teníamos la fórmula voltaje al cuadrado entre potencia. Entonces 127 al cuadrado entre 1500 nos da como resultado 10.75 ohms. Manos a la obra. Ahora te dejo esos 3 ejercicios para que puedas resolverlos sobre potencia eléctrica y sus diferentes fórmulas que puedes utilizar. Si tienes alguna duda, por favor déjalo en los comentarios para que pueda ayudarte. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por favor, no se te olvide compartirlo con un amigo, darle me gusta, activar la campanita y suscribirte al canal. Gracias y nos vemos hasta la próxima.